están ustedes? Les queremos dar la más cordial bienvenida. Hablemos de Justicia, este programa del canal de televisión del Poder Judicial, en donde tratamos de abordar en específico, en 20 minutos de conversación, un tema puntual de interés social que tenga que ver con el sistema de justicia. Según las cifras oficiales sobre femicidios, a la primera semana de julio de este año se han concretado en nuestro país 24 femicidios consumados y 54 casos en esta situación de frustrados. Una cifra impactante, una cifra que molesta, que duele, y vamos a hablar de justicia durante los próximos minutos sobre esta temática. Le quiero presentar a los dos invitados de este capítulo. En primer lugar, Jessica Arenas, ella es jueza titular del segundo juzgado de familia de Santiago y también jueza preferente del Centro de Medidas Cautelares de Santiago. Muchas gracias, magistrada, por estar acá. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y también Alejandro Hurtado, él es abogado penalista. Bienvenido también, Alejandro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Les quiero invitar a ver una nota introductoria para luego conversar sobre este tema elegido. Según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el término femicidio o feminicidio ha sido reconocido en muchos países como el asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo, sin que exista necesariamente relación entre la víctima y el victimario. En nuestro país, recién en el año 2010, se creó la Ley 20.480 que tipifica el femicidio. Sin embargo, para que se impute este delito a una persona, debe existir un vínculo sentimental entre la víctima y su agresor, es decir, debe de ser perpetrado por su esposo, conviviente o ex esposo o ex conviviente. Este delito es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y sus penas van desde los 15 años y un día de cárcel hasta el presidio perpetuo. Hasta comienzos de julio de este año, en Chile se han registrado 24 femicidios consumados y 51 femicidios frustrados. Actualmente en el Congreso se encuentran proyectos de ley que buscan modificar el Código Penal para impedir que la infidelidad sea considerada como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal en el delito de femicidio, y otro que busca la imprescriptibilidad de ilícitos, entre otros. Esta es la nota introductoria. Este es un programa que es educativo, ciertamente, eso es lo que busca cada televisión del Poder Judicial. Creo partir con usted, magistrada, adelantaba un poco la definición de femicidio. Quería preguntarle cuáles son las diferencias antes del 2010 y después del 2010 frente al homicidio de mujeres. ¿Cuáles son los principales cambios que trae la ley 20.480 en este país? A ver, yo creo que el principal cambio que introduce la ley es poder tipificar el femicidio, o sea, dar una connotación especial al asesinato de una mujer en un contexto de relación de pareja, como es en este caso el matrimonio, la convivencia o el ex, en este caso los ex convivientes, claro, los ex cónyuges. Es darle una connotación especial, el singularizarlo, lo que además para efectos político-criminales también resulta tremendamente útil, puesto que nos permite, como es el día de hoy, poder trabajar con estadísticas respecto de cuántas son las mujeres que son víctimas, cuáles son las dinámicas de violencia a las que son expuestas, toda vez que en relación al delito al que está asociado, en este caso por nuestra legislación, el femicidio, que es el parricidio, en general las penas se mantienen y la hipótesis de vínculo también es la misma. Es más bien el nombre, la tipificación es la que le da esta connotación especial. Abogado, su análisis desde el área penal de los cambios legales. Efectivamente, como lo plantea la magistrada, hoy día tenemos una figura que está incluida dentro del artículo 390 del Código Penal, que soluciona el parricidio y efectivamente, como también lo plantea, los requisitos para que proceda, digamos, están vinculados con el parentesco. Ahora, esto debiese variar. Desde mi punto de vista, yo creo que, así como se plantea en la introducción de la nota, en distintas legislaciones latinoamericanas, incluso europeas también, evidentemente que debiese variar en el sentido de que el femicidio debiese tener como, no tener como requisito el tema parental, digamos. Es por el solo hecho de ser mujer, debiese sancionarse desde mi punto de vista. En la actualidad, por lo tanto, tratando de explicar la ley, si solo las exparejas o parejas vigentes pueden ser autores de un femicidio. Cualquier hombre que mata a una mujer, un homicidio simple, un homicidio calificado, dependiendo de las características, ¿cierto? Sí. En la actualidad tenemos un caso en ciernes, que es el caso de Fernanda Maciel, finalmente. Está en ese límite de la investigación penal, evidentemente, sobre si tenía alguna relación de relación sentimental durante el día. Quiero centrarme en esto, que es lo más noticioso que hemos tenido en el último tiempo en los medios de comunicación. ¿Cómo se consagra
esa relación sentimental o de convivencia durante el último tiempo. O sea, yo si hago una relación temporal, aislada, ¿también se cuenta para un femicidio o no? ¿Cuáles son las características muy puntuales para que la ciudadanía entienda? A ver, la ley se expresa al señalar el término convivencia, convivientes o exconvivientes, en esos términos lo ocupa. La legislación penal, por lo menos en las sentencias, se ha ido entendiendo particularmente, primero, que tiene que existir una relación de pareja. Y hay distintos fallos, el profesor podrá explicarlo bien, hay distintos fallos en los que se ha visto que se alude al tiempo de la convivencia, se alude a la estabilidad de la misma, al hecho de que existan o no hijos, en el fondo una suerte de proyección, muchas veces se le da ciertas características adicionales a lo que es la convivencia. Pero en principio la ley no establece requisitos especiales de la convivencia, esos vienen dados a propósito de los requisitos que se le van imponiendo por las propias sentencias en función de lo que se va alegando en juicio. Pero la ley dice simplemente convivencia, lo que entiende primero como base una relación de pareja y el otro el haber compartido un techo, por decirlo en términos Se simples. excluye completamente entonces el pololeo, por ejemplo. Exactamente. Que también es materia de discusión hoy día, digamos. Claro. Sí, dentro del análisis de litigante, finalmente, ¿debería incluirse la figura, por ejemplo, de las relaciones sentimentales más allá de la convivencia o del techo con que No, yo se creo vive bajo un que mismo efectivamente, techo, ¿no? como se ha conversado, y desde la mirada que tengo yo, creo que muchos la tienen, digamos, debiese modificarse una norma. Y eso implicaría el todo. Vale decir, si estamos hablando hoy día de que se discute y se acogiera esa moción en términos de que el femicidio fuese o se cometiese, digamos, por el solo hecho de ser mujer, cabe perfectamente la figura y yo creo que debiese ser así porque en ese caso quedan con alguna suerte de desventaja. Y la pena a aplicar es inferior, y muy inferior. Ahora, independientemente que en distintos fallos que se han visto, digamos, las penas que uno esperaría, porque esto llega hasta el perpetuo calificado, digamos, no son las que uno esperaría, dado el bien jurídico que se vulnera, que es el más relevante de todos. Esa es la vida, finalmente. Magistrada, en el día a día, la violencia intrafamiliar, que está inmersa dentro, obviamente, de un término lamentable que podría ser el femicidio, se ve en dos sedes, en sede de familia, usted jueza de familia, y también en sede penal. ¿Se nos puede explicar las diferencias para que la ciudadanía pueda comprender? Sí. A ver, la violencia intrafamiliar está tipificada en la ley 20.066, Sí, que dice todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de la persona que tenga con el autor, con el agresor, un cierto vínculo. Se parte con los vínculos de pareja y en ese contexto también se parte de la base de la convivencia, del vínculo matrimonial y en el caso de dos personas que no hayan vivido juntas, pero que sí tengan un hijo en común. Que en ese caso es bastante más amplio de lo que es la hipótesis de femicidio, que claro. esa hipótesis específica queda excluida. O sea, si una persona mata a la madre de su hijo, no habiendo convivencia, eso pasa a ser un homicidio. Simple o calificado, pero no es femicidio. Entonces, esa es la violencia que está tipificada, además de otros tipos de violencia, por ejemplo, en relaciones filiativas, en relaciones entre parentescos colaterales, con lo que no se hace una alusión al género. Perfecto. Dentro de la violencia intrafamiliar en concepto puede ser tanto violencia hacia hombre, hacia mujer, hacia niño o hacia persona mayor. Y esa es la violencia que se señala como términos generales. Se señala que es competencia de los juzgados de familia toda aquella violencia que no sea constitutiva de delito. Y se entiende como delito lo expresamente tipificado en la ley, por ejemplo, delitos de lesiones o amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y además está la figura del delito de maltrato habitual. Y el maltrato habitual, la ley lo establece como aquel maltrato y que lo toma como significativo de dos o más hechos de violencia. Y para lo cual, para la apreciación del maltrato, se tomará en cuenta la reiteración del mismo y otra serie de elementos. Y que antes era un delito que tenía que ser, entre comillas, calificado por el juez de familia. A raíz de la última modificación legal, se establece que es un delito de denuncia directa. O sea, una persona puede ir directamente a Carabineros o al Ministerio Público a denunciar el delito de maltrato habitual. Es decir, por un tiempo determinado he sido víctima de violencia reiterada, constante, física o psicológica de cualquier naturaleza y eso pasar a ser investigado en este caso por la justicia penal, con lo que la competencia de los juzgados de familia es residual y mínima, que vendría a circunscribirse a la violencia psicológica no habitual. Sí, ¿y la definición de violencia psicológica cuál es? ¿Cuál debería, en la práctica, cuál debería ser los hechos que a mí me den un sentido de que soy víctima de una violencia psicológica? A ver, en términos simples, se refiere a toda afectación psicológica, esto es no física, que puede ser producto de malos tratos verbales,
agresiones verbales, descalificaciones, o sea, no necesariamente muchas veces las personas lo identifican con insulto, pero muchas veces uno cuando indaga trata, por ejemplo, las descalificaciones, las humillaciones, como normalmente se suele entender, no empleando fuerza física, sino solamente agresión de carácter verbal. En ese contexto un poco más Sí, gráfica, obvio. se podrían tener como agresión de carácter psicológico. Abogado, ¿el sistema comprende la importancia de la protección, en este caso, de la mujer? O sea, la víctima o la persona que se siente víctima va a Carabineros o va a la Fiscalía o va a un tribunal. ¿El sistema comprende el fenómeno que está envuelta esta persona? Yo creo ¿Qué que cree eso usted? ha ido mejorando bastante en el tiempo. Se ve en los tribunales de garantía, se aprecia bastante, la propia Fiscalía en sus investigaciones ha sido bastante acuciosa. Yo creo que en el tiempo se ha ido, o nos hemos todos ido interiorizando el tema y estudiándolos más y dándonos cuenta, digamos, lo grave que resulta una situación de esta naturaleza, digamos. Pero se ha ido comprendiendo con mayor razón y se aprecia, digamos, por lo menos en la experiencia mía. Los quiero invitar a ver preguntas de expertos. Salimos a la calle, vamos a gente que estudia, que comprende este fenómeno y ellos quieren preguntarle a ustedes. Vamos con la primera pregunta. El año 2018, los distintos poderes judiciales de Latinoamérica adoptaron las conocidas reglas de Brasilia, que se refieren específicamente a garantizar el acceso a la justicia a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres. Por eso nos gustaría conocer, desde su experiencia, si pudieran referirse a cuáles han sido las medidas que han adoptado los tribunales de justicia en sus distintas áreas, tanto penal como familiar, para evitar la revictimización de las mujeres en casos de violencia intrafamiliar. Magistrada, Alejandro, la revictimización. Pareciese que, y corríjame si me equivoco, que los femicidios es una cadena que va creciendo finalmente. Parte por algún hecho particular, después reiterativo, hasta que la violencia sobrepasa obviamente los límites. ¿Qué hace el Poder Judicial, qué hacen los tribunales para la revictimización y cómo lo observa usted desde la figura del litigante? A ver, particularmente el área familia, que Sí, es el área que a mí me compete, nosotros en el Centro de Medidas Cautelares recibimos aproximadamente 13.000 denuncias de violencia 13.000, al año, normalmente. Ahora, muchas de esas denuncias son directas. El procedimiento de familia permite la demanda oral y sin comparecencia de abogado. Entonces, particularmente el Centro de Medidas Cautelares ha establecido un sistema de atención de público que en primer lugar es una atención profesional. ¿En qué sentido? En que las personas que reciben estas denuncias son normalmente o trabajadores sociales o abogadas y por tanto tienen una mayor expertise en el conocimiento del tema, por una parte. Por otra parte, se ha intentado también hacer una atención que sea más privada. Ya no es la atención en ventanilla, claro, como se hace en otro tipo de demandas o requerimientos, es en un box con la mayor privacidad que permite el espacio. Y además se permite la posibilidad de que la víctima inmediatamente que interpone su denuncia pase a una audiencia preliminar, que es una audiencia que no está fijada en la ley, que es una audiencia previa a la audiencia preparatoria, para que pueda tener una audiencia con un juez y un consejero técnico que evalúen los riesgos y por tanto puedan adoptar en esa audiencia preliminar, en este caso, una medida cautelar. Y en ese contexto, claramente, en un solo día, por decirlo de alguna forma, todo eso pasa en una sola mañana, en un solo día, la víctima recibe la atención que requiere habiendo prestado el relato en esas instancias, independiente que después pueda haber una audiencia preparatoria. Y ahora igualmente, hace muy poco tiempo se celebró con Cernamec un convenio que permite entonces que en el Centro de Medidas Cautelares hayan al menos 2 abogadas de Cernamec que van a acompañar a la víctima a estas audiencias preliminares, de tal forma que una vez que se termine la audiencia y la víctima tenga sus medidas cautelares, además pueda ser acompañada y asesorada, por ejemplo, en las materias asociadas a lo que es la violencia, por ejemplo, una demanda de pensión de alimentos, que permitiría salvar, por ejemplo, el tema de la dependencia económica, que es una de las causales que permite la retractación de la víctima. Y entonces, un poco ese acompañamiento es el que permite también mantener los relatos y sobre todo también acompañar a la víctima a la audiencia preparatoria de tal forma que su decisión de continuar con el proceso vaya siendo apoyada por este profesional. En el caso del área penal, evidentemente, bueno, aquí hay 3 instituciones que están permanentemente en ese trabajo, digamos, la Fiscalía por una parte, y en la Fiscalía en ese sentido creo que en el tiempo se ha ido generando, digamos, un trabajo bien específico. De hecho, tiene una unidad especializada en materia de violencia intrafamiliar y hay un resguardo importante respecto de la víctima en cada causa en concreto, digamos.
Además, también en muchos casos, yo creo que la mayoría hoy día, la propia Fiscalía solicita el tribunal de garantía de medidas de protección para efectos de que la víctima no tenga algún inconveniente y sufra algún tipo de delito, digamos, ¿no? Y por otro lado, el tribunal de garantía también, en los casos, por ejemplo, solo hablamos de ejemplos, en donde en violencia familiar particularmente se decreta la suspensión condicional del procedimiento, después hay audiencias para verificar, para efectos de si se cumplieron las condiciones que se interpusieron, etcétera. Yo creo que hay un trabajo, de hecho, mancomunado entre Fiscalía y Tribunal de Garantía, sin duda. Sí, magistrado, usted habla de las medidas cautelares. ¿Cuáles son, si podemos explicarle a la ciudadanía, qué elementos podría tener de resguardo que un juez de familia le podría otorgar a una persona? A ver, las medidas cautelares tienden a proteger particularmente a la víctima y al grupo familiar. Las más usuales son la salida del hogar común del denunciado, que es los casos más graves, y particularmente cuando está la convivencia al momento de la agresión, la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima en cualquier lugar en que ella se encuentre, rondas periódicas de carabineros que si bien no son establecidas expresamente por la ley, es una medida que también ha sido utilizada con bastante frecuencia. Hay otros tipos de medidas adicionales, por ejemplo, la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego y eventualmente la incautación de armas en el caso que sea necesario, y otras medidas que van asociadas a distintos grados de ejercicio de violencia, pero particularmente son esas. Sí, usted nos hablaba de los elementos de riesgo de la situación. ¿Cómo se evalúa, cómo una juez de familia junto a su consejera o consejero técnico evalúan esa escala de riesgo? Y cómo, me imagino que ninguna de ellas de todas formas puede garantizar ciertos efectos dentro de la crisis. Pero ¿cuáles son las pautas de riesgo que evalúan los jueces de familia? Bueno, a ver, hay que tener en claro que los partes policiales actualmente todos vienen con una pauta de riesgo Perfecto. que ha sido consensuada y que es una pauta única. Es un desarrollo importante dentro de las instituciones. Que se aplica tanto en materia de familia como en materia penal. Como penal también. Y ellos vienen con una pauta de riesgo que una vez aplicada arroja un porcentaje específico. Sin embargo, el juez de familia cuando está conociendo la causa también, además de revisar esa pauta de riesgo, también y sobre todo en las demandas de comparecencia personal en que no está esa pauta de riesgo, se va efectuando una evaluación de riesgo, que primero mide por una parte unos factores de riesgo, el hecho de que se mantenga la convivencia, por ejemplo, al momento de la agresión. El otro punto, la existencia de causas anteriores de familia, es un elemento bien importante porque ha sido medido por una parte como un factor importante de riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los femicidios ha ocurrido respecto de víctimas que nunca habían denunciado. O sea, es la violencia que no se denuncia la que genera porcentualmente el mayor riesgo. Entonces, si bien es un riesgo que tenga causas anteriores, el que no lo tenga, o sea, que sea la primera denuncia, también indica un factor importante de riesgo. Sí. El hecho de, particularmente los consumos, consumo de alcohol, consumo de drogas, esto es que se alteren los sentidos del agresor y que por tanto pueda encontrarse más limitado o tenga un descontrol de impulsos que no pueda, en este caso, limitar, también puede constituir un factor de riesgo. Alejandro, ¿tu balance de las medidas cautelares? Yo creo que, a ver, en materia penal, aparte de las que mencionaba la magistrado, en varios casos se aplican las que están contempladas en el Código Procesal Penal, muchas de ellas incluso se repiten en el artículo 155 del Código Procesal Penal en ese sentido, y son las que se aplican hoy día. Ahora, desde el punto de vista del tribunal de garantía, aplicándose estas medidas cautelares, hay un control, de hecho, se trata de lo más posible de controlar que estas se cumplan. Los fiscales son los primeros llamados, digamos, en ese sentido a velar por aquello, y en aquellos casos que no se cumplen, ¿no es cierto?, se solicitan las audiencias respectivas de revocación de medidas cautelares, y eso implica incluso que el proceso por parte del imputado concluya en prisión preventiva hasta, digamos, la audiencia de juicio, digamos. Se hacen esfuerzos mayores y creo que se han puesto a disposición no solo por parte de Fiscalía, hay una comunicación de Fiscalía incluso con los ministerios respectivos, digamos, para efecto de que esto efectivamente se cumpla, digamos. Pero eso se ha ido cumpliendo bastante más en el tiempo. Yo creo que hay un mayor control, de hecho por el hecho de que hay una mayor preocupación, digamos, por lo grave que resulta el fenómeno, digamos, ¿no? Segunda pregunta de los expertos. Para la Asociación de Abogadas Feministas de Chile es de alta preocupación lo que está ocurriendo con el Servicio Nacional de Menores, no solamente en relación a la omisión de antecedentes relevantes para la judicatura, para la protección de niños, niñas y adolescentes, sino que también en relación al uso de las facultades de oficio que tienen los juzgados de familia para efectos de revisar el funcionamiento y el proceso interventivo en los establecimientos residenciales. Pero también es de alta preocupación el cómo la infancia y la adolescencia vulnerable y vulnerada está llegando a estos organismos residenciales.
Y ello pasa fundamentalmente por la revisión que realizan los tribunales de familia en relación a las competencias y habilidades de todas aquellas personas que detentan el cuidado personal y los cuidados en general de esta infancia y adolescencia. Y no son otras personas que no sean las mujeres u otros cuerpos feminizados los que están a cargo de la infancia y adolescencia. Por lo tanto, la pregunta de Abofem para el Poder Judicial es: ¿qué medidas formativas se están disponiendo en beneficio de jueces y juezas para efectos de eliminar los sesgos y estereotipos en relación a la concepción de una maternidad idealizada a través de un discurso hegemónico acerca de las competencias, habilidades o demostraciones fácticas de cómo una maternidad positiva debe ser? Los estereotipos, finalmente. ¿Ya? Apunta al estereotipo y no soy experto yo, pero la pregunta es que a lo mejor la ley consagra ya ciertos estereotipos, por ejemplo, de cómo se hace la familia en nuestro país, al tener que convivir para hacer familia, por ejemplo. En el sentido de que el femicidio tiene que ser una convivencia bajo un techo, etc. ¿Cómo funcionan los distintos estereotipos que tenemos sobre mujer, sobre hombre, sobre familia, para efectos de la violencia intrafamiliar y posteriormente algún delito asociado al homicidio? Magistrada Alejandra. A ver, yo creo que hay que entender, por una parte, que la obligación de eliminar los estereotipos, entendiendo que el derecho es principalmente un mecanismo de perpetuación de estos estereotipos, es una obligación que viene consagrada a nivel internacional por el solo hecho de suscribir la Convención para la Eliminación de toda la discriminación contra la mujer. Está precisamente la obligación de eliminar los estereotipos. Y en ese contexto, a nivel del Poder Judicial, el tema de agenda de género ha sido una agenda muy relevante. Había una mesa de género, hay una secretaría de género y no discriminación. Por otra parte, también tenemos capacitaciones que se efectúan por academia judicial, en la que los programas de formación son obligatorios ciertos ramos de género. También están las capacitaciones de perfeccionamiento. Entonces, están los elementos precisamente tendientes a la capacitación de los jueces respecto entonces de estos estereotipos que eventualmente pudieran interferir en el ejercicio de la acción judicial a propósito de apreciar una violencia. Cada vez tenemos en los juzgados de familia más violencias de hombres, denuncias de hombres, víctimas de violencia intrafamiliar. También en los términos que está redactada la norma del artículo 5º, permite también que la violencia no solo sea entre parejas heterosexuales, sino que también entre parejas homosexuales, gays y lesbianas, y perfectamente caen dentro del tipo de violencia intrafamiliar y se les da la misma tramitación que se les podría dar respecto a una pareja heterosexual. Sí, Alejandro, los estereotipos, si uno hubiese hecho este programa hace 20 años, casi la responsabilidad de la víctima, el tema de cómo se vestía, cómo se movía, ¿cierto? Y no hace mucho tampoco, porque la verdad es que ¿Cómo evalúas tú los fenómenos de comportamiento social? Yo creo que también pasa por un tema de cambio cultural del país nuestro. Sí. Es como una primera cuestión. Yo no sé si hablaría de estereotipo o no. Yo creo que la intrafamiliar, digamos, en términos generales, como bien dice el magistrado, afecta a unos y otros, hombres y mujeres. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de la mujer, pareciera ser, digamos que, y lo es, desde un punto de vista mucho más grave, digamos. Y claro, si tú me dices hace años atrás que un hombre fuera a denunciar un tipo de caso de esto, francamente era impensado. Es más, hay anécdotas en las cuales no le creían simplemente las denuncias a los funcionarios policiales. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero es así. Hoy en día la cosa es muy distinta y hay una suerte ya de equidad en ese sentido, pero sigue siendo muy grave el tema de la violencia contra la mujer, sin duda. Absolutamente. Tercera pregunta y última. Hola, quería saber qué opinan ustedes respecto a la actual regulación del delito de femicidio como una herramienta adecuada para luchar contra la violencia de género. ¿Será mejor tener un delito como ese o tener un tipo penal especial o tener un agravante como sucede en otros países que sea específica relativa a la violencia de género? A colgarnos de esta pregunta para concluir el programa y quiero apostar a la reflexión sobre los cambios que deberíamos tener la legislación y el comportamiento de las instituciones frente al femicidio. ¿Basta con la legislación? ¿Hay que incluir el pololeo, el noviazgo? No sé. Magistrada y Alejandro, les dejo la última palabra para ver hacia dónde deberíamos ir. A ver, el concepto de femicidio, que nosotros tenemos un femicidio íntimo y además íntimo restringido y muy restringido.
toda vez que incluso es más acotado que lo que es la propia hipótesis Claro. de violencia intrafamiliar. Entonces, en ese contexto, solamente se sanciona con mayor gravedad el atentado contra la vida de una mujer, habiendo una convivencia previa, excluyendo todas las otras relaciones. Sobre ese punto, entendiendo la violencia de género, que no, la violencia de género no está asociada a un vínculo familiar. La violencia de género, el elemento que la marca es el género. Exacto. Es toda violencia en razón del De ser género. de género. Y por tanto, eso va más allá del vínculo de convivencia, del vínculo de filiación o de cualquier otro vínculo de cercanía, de noviazgo. Y por tanto, si lo que se quiere sancionar a través del tipo penal es precisamente el ejercicio de violencia de género extrema hacia la mujer con resultado de muerte, claramente el tipo resulta completamente limitado y acotado y no revela efectivamente cuáles son las cifras de violencia de género extrema que ocurren en este país, que hay en Chile. Alejandro. Sí, efectivamente, si uno analiza la norma penal particularmente, es muy limitada. Habría que verlo y discutirlo, yo me imagino, si se hace como se plantea ahí, se genera un tipo penal especial o no. Pero yo creo que sin duda que yo iría un poquito más allá en términos de la violencia de género como tal, digamos. Si no fuera así, obviamente, porque posiciones van a haber muchas, digamos, me parece que el delito de femicidio como tal debiese estar en un artículo completamente distinto, ¿no? Distinto al que está en la actualidad, que tiene que ver con Segundo, femicidio. me parece que si fuese así, si mantuviera la idea del femicidio en el tiempo, yo creo que los requisitos que dicen relación con el parentesco debiesen ser excluidos. Segundo. Tercero, en materia procesal penal me parece que en el delito particular de violencia intrafamiliar debiesen, desde mi punto de vista, yo no le he dado mucha vuelta, así como no opera el acuerdo reparatorio como salida alternativa, eliminarse la suspensión condicional del procedimiento. En muchos casos termina en desacato y ese desacato termina, digamos, en situaciones que son gravísimas y muchas de ellas, como se ha podido apreciar en el tiempo, femicidio. ¿Sería un delito entonces la violencia intrafamiliar que no tendría salida alternativa? ¿Ese es su juicio? O sea, claro, hay requisitos para efectos de la suspensión condicional del procedimiento en términos generales, digamos. Pero por la gravedad del hecho, por el bien jurídico que se vulnera, ¿cierto? Ya sea integridad física y la propia vida, digamos, si no opera el acuerdo reparatorio, que me parece muy lógico, no entiendo el por qué opera la suspensión condicional del procedimiento, que la propia Fiscalía es la que la propone, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la salida alternativa en este tipo de delitos no debiesen existir. Ahora, hay que recordar también que los delitos de violencia intrafamiliar y hasta llegar al femicidio, claro, no sé, habría que darle una vuelta al tema de las penas que hoy día se aplican, digamos. Ahora, las penas tienen que ser, en mi juicio, proporcionales, ¿cierto?, al hecho en sí. Y como te decía fuera de cámara, la verdad es que en muchos de los femicidios que han ocurrido en Chile, las penas son irrisorias por un tema de determinación de pena y otros elementos que tienen que considerarse para efectos de decretar la pena en concreto. Eso también es un tema que podría analizarse. Hay legislaciones en que las penas son derechamente en concreto y se aplica la pena que tiene que aplicarse de acuerdo a la sanción, o sea, de acuerdo al hecho, digamos. Y en este sentido, digamos, un femicidio es un delito gravísimo. Y me faltan palabras para eso, digamos. Esas son decisiones sociales finalmente de la autoridad que determina la importancia para la sociedad de un delito, por ejemplo, como el que estamos hablando, ¿cierto? Les quiero agradecer, ojalá que nos reunamos en otro programa, pero no para hablar o actualizar las cifras, sino para ver los cambios legales y cómo la sociedad ha ido evolucionando en la protección de los derechos, en este caso de las mujeres. Quiero agradecer la presencia de Jessica Arenas, jueza de familia, del segundo juzgado de familia de Santiago y también jueza preferente del Centro de Medidas Cautelares. Muchas gracias, magistrado, y Alejandro Hurtado, abogado penalista. Por mi parte, nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia y los invito a ver este programa y muchos más en el sitio web del canal de televisión del Poder Judicial, www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.